Bueno, aquí estamos en lo que fue una de las calles límites de la prisión que se llamó la prisión de la calle Amalia. Amalia es la calle que se ve al fondo de todo y limitaba con la prisión con esta que se llama Lealtad y con esta que ahora es una avenida que es la Ronda de San Pau. La prisión ocupaba todo lo que estáis viendo ahora, que es la plaza que se llama Folquitorras, y al fondo el edificio que después les mostraremos, que es el Instituto de Educación Secundaria Milay Fontanal. Esta antigua prisión existió desde el año 1838 hasta que fue echada abajo en el año 1936 por la Generalitat de Cataluña, justo en época de la República. En esta prisión, que había sido pensada para alojar alrededor de 200 personas, con el tiempo y debido a que en Barcelona se vivió durante todo el siglo XIX grandes épocas de terrible represión debido a las guerras que se mantuvieron durante todo el siglo, guerras internas como las carlistas, a las huelgas, que eran precisamente este barrio, como recién les ha explicado el compañero Miquel. Este barrio era el epicentro del movimiento obrero, muy reprimido durante todo este periodo y posteriormente también. Y la prisión se fue llenando de personas ya provenientes de la clase obrera reprimida por haber participado en huelgas, y también de personas que vivían o malvivían de pequeños robos, de hurtos, de todo este tipo de delincuencia muy ligada a la situación de miseria en la que estaba sumida la clase obrera entonces. Era una prisión que no solamente alojaba a hombres y mujeres, sino también a criaturas, a niños desde la edad de 9 años. El edificio era un antiguo convento de monjes paules que en el año 1835, debido a lo que se conoce como la desamortización de los bienes de la iglesia, pasó a ser parte de los edificios estatales. Y ahí es cuando se pensó que este edificio podría servir para prisión, pero estaba construido pensando en que sería un monasterio. En realidad era, como ya he dicho, un edificio pensado para albergar hasta unas 200 personas, 250 como máximo, pero llegó a albergar a más de 1000, con lo cual se convirtió en una prisión de hacinamiento, es decir, una de las formas también de reprimir y de someter a la gente encarcelada era a través de la terrible situación en la cual vivían amontonados cientos de personas, casi todos, como hoy en día, los habitantes de esta prisión eran personas provenientes de las clases más bajas de la sociedad. Porque quienes venían a alojarse aquí y pertenecían a un nivel social más alto, podían pagarse lo que se llamaban lugares de preferencia, y estaban clasificados en preferencia 1, preferencia 2, preferencia 3,
y de acuerdo a esta nomenclatura, primera, segunda o tercera, tenían derecho, a través del pago de un alquiler a los administradores de la prisión, a tener una habitación para ellos solos, o bien compartir la habitación con 2, 3 o más personas, incluso con personas que ellos muchas veces elegían. Además, estos presos de preferencia también podían pagarse la visita de algunas de las mujeres que estaban alojadas en la prisión, porque fue también parte del negocio de los funcionarios públicos que administraban la cárcel el manejar unos ciertos negocios, entre los que estaban incluidos también un sistema de prostitución con algunas de las reclusas, lo cual fue muchas veces denunciado. Se trataba de poner remedio, pero inmediatamente nuevos funcionarios que sustituían a los que habían sido puestos fuera debido a la corrupción que era el signo de esta cárcel, los nuevos funcionarios volvían a hacer lo mismo de siempre. La situación de las mujeres que vivían aquí, que en realidad eran bastante pocas, porque siempre la población carcelaria, incluso hoy día, la población carcelaria femenina representa solo el 10% de la población carcelaria masculina, se conformaba fundamentalmente por mujeres muy jóvenes que habían sido acusadas de hurto. Por ejemplo, había muchas muchachas que trabajaban de criadas y que habían hurtado dentro de las casas donde trabajaban algún elemento que podían vender, cubertería de plata, algún pañuelo, cosas así. Es decir, eran delincuentes menores. También había chicas acusadas de infanticidio, porque tenemos que recordar que en esta época muchas de las mujeres que trabajaban de criadas en las casas burguesas eran también, utilizadas como inicio de la sexualidad de los jóvenes y de los jóvenes de la casa, o eran utilizadas como juguete sexual de los señores de la casa para la cual trabajaban, con lo cual esto hacía que las muchachas quedaran embarazadas. Piensen que es una época donde el aborto estaba totalmente prohibido, es decir, el cuestionamiento a la prohibición del aborto en Europa recién comienza en los años 70 y gracias al movimiento feminista, y en esta época era considerado un delito grave. Por lo tanto, en esta cárcel también eran alojadas muchas jóvenes que habían practicado aborto, o al ver nacer una criatura de su vientre en una situación terrible de miseria, de abandono, porque las dueñas de las casas las echaban, mataban a la criatura de forma desesperada. Entonces, esto era también, este tipo de delitos eran los que marcaban la situación de las mujeres dentro de la cárcel. Muchas de estas mujeres que vivían aquí tenían también consigo a sus propias criaturas, porque a partir de una ley del año 1848, a las mujeres ingresadas en la prisión se les deja guardar a sus criaturas hasta los 3 años. Imagínense, en una situación de hacinamiento total, donde la separación entre hombres, mujeres y niños era, dependiendo de la época, muy permeable, donde las mujeres, como ya he dicho, muchas veces padecían también el ser prostituidas por los funcionarios de la cárcel o incluso por los propios presos que eran como cómplices de los funcionarios de la cárcel.
y que, bueno, y la situación en la que estaban era tremenda, esas criaturas que tenían que vivir con sus madres. Por otro lado, la comida en la prisión era realmente inmunda. Se hacían constantes plantes, lo que se llama plantes, por la comida terrible que se servía, ¿no? Era una comida, piensen que la clase obrera en ese momento, el alimento de la clase obrera estaba basado en lo que son patatas, un poco de carne de cansalada, que se llama aquí, que es carne de cerdo, de la más barata, y algún arenque alguna vez a la semana. Todo esto sin verduras, sin frutas, pero bueno, dentro de las casas más o menos se hacía y se cocinaba de una manera más o menos que se podía comer. Esto traducido a la prisión, donde todos estos productos eran de pésima calidad, se traducía en un caldo donde nadaban algunos hilos de carne y donde todo lo que se utilizaba como ser los garbanzos, que era también parte de la comida de la cárcel, eran llenos de gusanos constantemente, el pan estaba mal hecho. Bueno, todo esto provocaba lo que se llamaban los plantes, es decir, que los presos tiraban la comida. Generalmente los presos que tiraban la comida eran los hombres, porque en los documentos se dice que las mujeres y los niños eran los que comían cualquier cosa, ¿no? Esto también simboliza la situación mucho más tremenda en la que se encontraban esos grupos de mujeres, que ya digo que eran muy minoritarios, que se alojaban también en esta prisión. Bueno, esta situación se fue alterando durante épocas, es decir, hubo una época en el año 1868, que es lo que se llama una revolución, la gloriosa, que saca del trono a la reina Isabel por corrupción. La reina Isabel se va a Francia, donde tenía sus parientes, los Borbones, es muy bien alojada, y con los cuales compartía montones de negocios. Bueno, en esta época, a partir de 1868 y sobre todo en 1870, cuando comienza a cuestionarse el reino de España y comienza a hablarse también de una república, se intenta mejorar la situación de los presos, pero todo es en vano, porque las partidas presupuestarias para las prisiones nunca llegan, y no solamente aquí en Barcelona, sino en todo lo que era en ese momento el Reino de España. La situación del deterioro del edificio, el deterioro del edificio evidente, porque debido al hacinamiento, a la superpoblación, a todo lo que son los desagües, que eran un desastre, la gente vivía en medio de la porquería. Bueno, todo esto se va cada vez deteriorando más, comienzan a caerse algunos techos de la cárcel, y ya en el año 1870 se piensa en construir una nueva prisión, pero evidentemente las partidas presupuestarias nunca llegarían como para construir una prisión que en ese momento se consideraba que era lo más adecuado humanitariamente, que es la prisión del tipo que se tiene en Francia, que es la que ha teorizado tanto Foucault, que es la prisión de tipo panóptico, donde el régimen de prisión es el de tipo celular, es decir, un preso para cada celda y un lugar central donde hay un vigía que puede vigilar a toda la población carcelaria, ¿no? Bueno, este sistema aquí en España se impone de manera muy tardía. Y esta cárcel va a continuar con todas estas características que yo estoy explicando hasta el año 1936, cuando se echa abajo. Hay que pensar que en el año 1904 se realiza, sí,
se inaugura la prisión de hombres, que es de este tipo, del tipo de panóptico, y entonces en esta cárcel solo quedan un grupo pequeño de mujeres. Realmente viven muchísimo mejor de lo que estaban viviendo hasta ese momento, pero la situación de ellas está también muy mediatizada con el sistema de gobierno que se esté viviendo en ese momento. Piensen que también son las monjas, a partir del año 1892, las que serán las encargadas de cuidar el orden y de organizar la prisión. Hasta ese momento, quienes cuidaban del orden interno de la prisión eran presos elegidos por funcionarios que tenían el nombre de cabos de vara. Bueno, imagínense cómo cuidarían el orden. Cuando llegan las monjas, si bien ellas van a administrar la prisión de acuerdo a sus propias convicciones y a su propio sentido de la moral y del trabajo, y van a intentar también explotar sobre todo a las mujeres, haciéndoles trabajar de manera gratuita, al menos yo creo que estaba la parte donde se alojaban las mujeres, estaba un poco más limpia, y sobre todo las monjas lo que organizan es un ropero para los recién nacidos, que hasta ese momento no lo tenían, y las mujeres denunciaban que a los niños recién nacidos los tenían que envolver con las sábanas de la enfermería porque no había material, ¿no? Era la miseria absoluta. Es decir, la cárcel era la culminación de la miseria y de todas las epidemias también que se estaban viviendo en el barrio, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Las epidemias se sucedían en los barrios obreros y causaban una cantidad de muertos indescriptible. Piensen que los niños que nacían tenían muy pocas posibilidades de vida, porque había epidemias que eran endémicas, como el sarampión, la tosferina, y la difteria. Bueno, todas estas enfermedades con las que hoy tenemos vacunas y que podemos vacunar a los niños, en esa época no existían, y los niños de este barrio, como de todos los barrios obreros, morían a docenas. Por lo cual también morían, porque del barrio se pasaba a la cárcel los niños que nacían en la cárcel. Y todas las otras epidemias que también asolaban Europa, como era el tifus, la fiebre amarilla y muchas otras también, eran parte de la vida cotidiana de la gente. Y bueno, hoy tenemos que reflexionar también el paralelismo con el que se está viviendo y nos sorprende esta nueva epidemia, y recordar que esta situación era constante, era cíclica, no solamente aquí en España, sino en toda Europa. Yo creo que ya acabamos con lo de la cárcel y pasamos a hablar de otro punto.